Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. En esta ocasión vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Fiel es este mensaje y digno de toda aceptación, que el Mashiach Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta cita que hemos leído se encuentra en una de las cartas llamadas pastorales que envió Shaul a Timoteo y la otra es a Tito. Este verso en particular forma parte de un grupo de versos que son del verso 12 al verso 17 que están en el encabezado de la misiva y son algo así como una declaración o un cántico de acción de gracias al Todopoderoso y a su Mashiach por la bondad y elección que han tenido para con él para ejercer el ministerio. Esto a pesar de su comportamiento y conducta errada en el pasado en contra del Mashiach Yahushua y de la asamblea. De este verso tan interesante se desprenden principalmente dos asuntos. El primero, la forma como se inicia, ¿no? Es una expresión, una afirmación que es enfática y va a caracterizar a una enseñanza de los enviados o los apóstoles. Algunos lo llaman una afirmación apostólica, ¿no? La cual debe ser creída. Entonces mire cómo inicia el verso, dice, fiel es este mensaje y digno de toda aceptación. Como les digo, esta frase es la que típicamente se usa como un dogma de fe o para mejor anunciar o escribir un dogma de fe. Esta frase solamente aparece, lo que les decía, en las cartas pastorales y trae una enseñanza muy profunda, ¿no? Y de un amplio conocimiento, aunque la frase es corta, o sea, el enunciado es corto y esto pues la finalidad era que la gente lo recordara fácilmente. No se debe pensar a la ligera que simplemente lo que diga allí es y no más. O sea, como que no llegar a banalizar al punto de pensar que solo lo que está escrito allí como una frase y digo esa frase ya, sino que por el contrario, repito, es una formulación tan clara, tan sencilla y contundente que sirve como una guía memotécnica para que el creyente profundice en todo lo que ello implica. La primera parte de este enunciado dice fiel es este mensaje, con lo cual pues nos está diciendo que la afirmación, lo que va a venir a continuación, es lo que se ha transmitido desde los enviados, ¿no? Los cuales enseñaron por inspiración divina. Ese es el peso que tiene esta parte cuando dice fiel es este mensaje, o sea, lo que se va a transmitir es lo que fielmente se ha transmitido desde los enviados a todos los demás. Y por tanto es digno de toda aceptación. ¿Qué quiere decir? Que escucha, que lo reciba con gozo, que lo reciba con alegría, porque es una bendición, y que guarde ese mensaje con el corazón, con la mente, para colocarle toda atención y vivir por ello, ¿no? Y ahora sí viene la parte importante. ¿Qué es lo que es fiel, ¿no? Y digno de toda aceptación? Y ahí sí viene, repito, lo que llamaríamos una enseñanza apostólica, una enseñanza de los enviados, la cual, repito, se debe creer y recibir con todo nuestro ser. Y es que el Mashiach Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire la frase tan corta, tan contundente, clara, sencilla, pero que repito, no podemos simplemente repetirla y banalizarla a limitarlo a eso, sino que por todo lo contrario es que cada una de esas palabras nos lleve a profundizar en su significado. Mire, de esa frase, que el Mashiach Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores, mínimo se desprenden tres verdades muy importantes y fundamentales. La primera, que Yahushua es el Mashiach. ¿Qué es el Mashiach? El ungido de Yahweh Elohim enviado a su pueblo Israel. Segundo, que Yahushua el Mashiach fue manifestado al mundo como cumplimiento de la promesa hecha a los padres conforme a las escrituras. Ese es otro punto muy importante. Y tercero, que Yahushua vino al mundo a cumplir el propósito y la tarea encomendada por su Padre Celestial, y que es traer la salvación de Yahweh,
como su propio nombre lo dice. Ese es su propósito, su misión. Y esa salvación de Yahweh obviamente va dirigida ¿a quién? A aquel que lo necesita, y es el pecador. Muy bien. Repito, estas son tres ideas, tres verdades fundamentales. Entonces mire cómo esta expresión tan corta, clara, precisa, pero que guarda unas verdades grandiosas que realmente requerirían espacio, un espacio amplio que no es precisamente este que estamos haciendo, para ir hablando de cada una de estas verdades, ahondar en ellas y demostrarlas a través de ¿qué? De las escrituras. No simplemente decir, oh sí, que Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que cada verdad que se va desprendiendo hay que demostrarla y explicarla conforme a las escrituras. Entonces, obviamente, mire que de estas verdades podemos sacar un sinfín de preguntas, como ¿qué significa que sea el Mashiach? ¿Por qué Yahushua es el Mashiach? ¿Qué es eso de la manifestación al mundo? ¿A qué vino al mundo? ¿Qué es la salvación? ¿A quiénes son los que se salvan? ¿Qué es el pecado? Porque hay que recordar que somos pecadores. Y bueno, repito, podríamos estar hablando un sinfín de preguntas y dar respuesta a esas y otras preguntas que de seguro van saliendo, pues es casi que hablar de todo lo que es el desarrollo de la Besorá o el Evangelio, el cual se debe estar proclamando hasta el día de hoy. Pero lastimosamente, como sucedió en los tiempos de Shaul y de Timoteo, así también sucede hoy en día. La razón de la misiva principalmente es que se están levantando falsos maestros, aquellos que abandonaron la palabra de verdad, que están hablando y denigrando mal de la Torá para enseñar doctrinas extrañas, entreteniendo a la gente con fábulas, deleitándose en especulaciones y seduciendo con vanas palabrerías el corazón de los ingenuos creyentes. Y repito, como esto sucedió en los tiempos de Shaul y Timoteo, pues también lastimosamente surge hoy, y por eso ya se está predicando un evangelio diferente. Para ello, pues les recomiendo esto que acabo de afirmar, que se lean todo ese primer capítulo de 1 Timoteo, y pues allí van a encontrar el sustento de lo que estoy diciendo. Gracias por continuar con nosotros. Si te está gustando el video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Sin más que decir, continuemos con la enseñanza. Ese es el primer aspecto que, repito, es muy importante, esa cápsula en la cual está encerrada pues la profesión de fe, lo que creemos, lo que confesamos, lo que debemos abrazar, de lo que estamos viviendo y por lo que seguimos viviendo. Y el segundo aspecto que quiero tocar con respecto a este verso de la cita de hoy tiene que ver con el tema del pecado y del pecador. No voy a entrar a explicar lo del pecado, simplemente voy a decir que tengan en cuenta que en todo el texto está diciendo que hay gente que se dice conocer la Torá, pero no está enseñando Torá. Y es muy importante el asunto de la Torá porque la Torá es la que nos define qué es el pecado. Entonces, no voy a entrar en ese tema, pero sí quiero centrarme un poquito en eso del tema del pecador y por qué Shaul dice que él es el primero, y cuando él dice el primero no es que fue el primer ser humano en pecar, sino que él es el más prominente, o sea que de todos los pecadores, él es el que sobresale, y es una expresión bastante rara, ¿no? Podríamos decir que sería esta contradictoria, porque si él en los versos anteriores está dando gracias precisamente por la bondad, la misericordia mostrada por Elohim, para ser perdonado de sus pecados, ¿cómo es que ahora va a decir que él es pecador, ¿no? Y no solo va a decir que es pecador, sino que dice que entre todos los pecadores, él es el que sobresale, el que está allí en primer lugar, ¿no? Y esto pues obviamente enseña una profunda y valiosa lección. Primero, cuando se dice es que soy pecador, lo primero que se quiere resaltar es de dónde hemos sido rescatados. Y cuando recordamos de dónde hemos sido rescatados o quiénes éramos nosotros, cuál era nuestra manera de actuar y de vivir, pues obviamente eso nos aterriza y no va a permitir que nos vayamos a vanagloriar por nuestra nueva condición de redimidos. Que a veces lastimosamente sucede eso. Hay muchos que han sido perdonados y después su comportamiento y su forma arrogante pareciera como si nunca hubieran sido ¿qué?
pecadores. Y en ese punto uno debemos recordar siempre que somos ¿qué? Pecadores. Y que precisamente por ser pecadores hemos recibido esa gracia, esa bondad. Y segundo, enseña que hay que ser ¿qué? Agradecidos. La gratitud no solamente es darle gracias al Padre porque nos ha redimido, sino que la gratitud se muestra llevando una vida precisamente consagrada a Elohim. Y cuando decimos consagrada es apartada del pecado para vivir conforme a los caminos de Elohim. Entonces, mire que cuando dice Pablo, dice que vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Entonces está mostrando esa humildad y esa gratitud hacia el Creador, hacia su Salvador. Por otro lado, cuando Shaul va a decir que él es pecador, tampoco está diciendo ni está sugiriendo que él sigue en el pecado, que a veces se confunde eso. Soy pecador en cuanto que he cometido ¿qué? Pecado, pero no significa que uno entonces siga estando en el pecado, que se siga cometiendo el pecado, esa violación, esa transgresión de la Torá, porque entonces se haría vana la gracia y la bondad de nuestro Elohim, sino que más bien él se va a colocar, Shaul se va a colocar como ese ejemplo, y que ello sirva de ánimo y de estímulo para que otros también reconozcan su error y sus pecados y se acerquen al trono de la gracia para adquirir esa misma bondad y ese mismo amor. Y esa es la tarea de nosotros como pecadores redimidos, mostrar a través de nuestro ejemplo que el Padre es amplio en perdonar y que Él perdona a todo aquel que realmente le busca de corazón. Porque en el caso de Shaul, sí perdonó a Shaul, quien afirma, ¿no? Shaul afirma, dice, haber sido blasfemo, perseguidor, haber actuado con violencia insolente en contra del Mashiach y su asamblea. Y se va a colocar como el más pecador de todos, ¿cierto? Y aún así, repito, no solo fue perdonado, sino que se le confirió el ministerio. Entonces, esto, repito, sirve como ese ejemplo para que ninguno llegue a sentir una duda, un temor, una restricción en no querer acercarse a pedir perdón. A veces nos puede pasar que nos sentimos tan indignos, tan pecadores, que sentimos que el Padre no nos puede llegar a perdonar. Y precisamente cuando Shaul va a decir, y de todos yo soy el primero, ¿no? De los cuales yo soy el primero, el más pecador de todos, lo que está diciendo es que si el más pecador de todos recibió perdón, ¿cómo no lo he de recibir? Yo también. Para que yo también sea peor de pecador que Shaul y esté compitiendo en el primer lugar, no importa eso. Lo importante aquí es rescatar qué es. Cuando el Padre, uno se acerca pidiendo genuinamente el perdón del Padre, lo va a recibir, ¿no? Y entonces es ese ejemplo y ese llamado a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y suplicamos el perdón y lo vamos a recibir. Y cuando uno ya ve todo esto en su perspectiva, en su panorámica, repito, con esa confesión sencilla, tan clara pero tan profunda, también con esa convicción que nos da para podernos acercar a aclamar la bondad y la compasión de nuestro Elohim, entonces podemos expresar igual que Pablo, como él lo va a decir más adelante, ya en el capítulo 3, verso 16 de esta misma carta, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la bondad. O sea, cuando uno empieza a ver todo eso, cómo es que Elohim ha trabajado con nosotros, cómo es que nos rescata, cómo es que nos saca, ¿no?, de lodazal, cómo es que transforma nuestra vida para que andemos en la senda correcta, entonces realmente uno dice, grande es este misterio de la bondad, ¿no? Dice, Él se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hablando de nuestro Mesías, por quien recibimos esa bondad. Así que mis hermanos, con esta proclamación, ¿no?, con esa primera confesión de fe, sabiendo que Yahushua vino al mundo, se manifestó al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros formamos parte y necesitamos de esa salvación, y entendiendo el misterio de la bondad tan grande que es, entonces avancemos y acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia. Vivimos hoy en un mundo que ya el tema del pecado no se toca, ¿no? Ya los maestros no enseñan acerca del pecado y ya hasta pareciera que les da temor decirle a la gente que son pecadores, ¿no? Porque pues
la gente se ofende, se escandaliza y esta se termina yendo a las iglesias, entonces no queremos que la gente se vaya y para que no se vaya, pues les decimos cosas halagüeñas, ¿no? La idea no es insultar a nadie, pero repito, es bueno declarar que somos pecadores. Es bueno decir que hemos sido redimidos, porque eso exalta la bondad de Elohim por medio de Yahushua el Mashiach. Y es por medio del Mashiach que hemos alcanzado esa redención y esa restauración. Entonces, repito, no nos sintamos aminorados. Sí, antes éramos pecadores. Sí, somos pecadores en el sentido de que cometimos pecado y que ese pecado hemos sido, ¿qué? Redimidos para hacer mucho más gloriosa, ¿no? La bondad del favor, la gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial y la intermediación de Yahushua por quien, repito, recibimos esa redención y todo para la honra y la gloria de nuestro poderoso Elohim. Es tiempo de proclamar las buenas noticias, que como pecadores hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? Para vivir de ahora en adelante una vida consagrada, una vida agradable delante de aquel que nos llamó a su plenitud y para tener una vida en abundancia. Así que con este pensamiento, con este bello mensaje, les deseo que tengan una excelente jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Y con eso terminamos la enseñanza. Si les gustó y desean seguir apoyándonos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un like, un me gusta, activar la campanita y compartir el video. Si te gustaría que comentemos tu pasaje favorito, háznoslo saber en la caja de comentarios, al igual que tus preguntas. Hasta la próxima. Shalom.